Es duro admitirlo, pero casi todos hemos manipulado sin darnos cuenta. Lo que creías inofensivo, pequeño o incluso natural, en realidad puede ser una técnica de control que Maquiavelo aprobaría. Cada gesto, cada palabra sutil, cada pausa calculada que empleas para obtener lo que quieres, forma parte de un arsenal que influye en los demás, sin que ellos lo perciban. En este video descubrirás las 10 técnicas más comunes de manipulación oscura que aplicas inconscientemente y cómo éstas moldean las decisiones de quienes te rodean. Aprender a reconocerlas es el primer paso para entender el juego real del poder. Capítulo 1. Retirada estratégica y elogio encubierto. Aprender a dominar la psicología oscura comienza entendiendo que el control no siempre se ejerce con confrontación directa. Muchas veces, la manera más eficaz de influir en alguien es jugar con su percepción, moldeando su realidad sin que lo note. La mente humana responde más a la sensación de pérdida y recompensa que a las palabras directas. Saber cuándo acercarse y cuándo retirarse es un arte que pocos comprenden, pero que puede cambiar el curso de cualquier interacción a tu favor. El primer paso para manipular sin ser detectado es reconocer patrones de dependencia emocional y autoestima en los demás. Aquellos que buscan validación externa son increíblemente susceptibles a técnicas sutiles de persuasión. Observar cómo reaccionan a pequeños gestos, elogios o silencios te permite calibrar tu influencia sin levantar sospechas. El poder reside en la discreción. Mientras ellos creen actuar libremente, tú estás guiando cada movimiento desde las sombras. La retirada estratégica consiste en desaparecer de manera calculada cuando la otra persona espera tu reacción. No se trata de ignorar por capricho, sino de crear un vacío que active su necesidad de atención. Este silencio controlado genera ansiedad inconsciente. Provoca que busquen tu aprobación y que sobreanalicen cada interacción pasada. Cada ausencia es un golpe silencioso al ego del otro, y cada regreso tuyo se percibe como un premio, incrementando tu influencia sin un solo enfrentamiento directo. Por otro lado, el elogio encubierto funciona al invertir la atención sobre sus logros mientras minimizas los tuyos o actúas de manera neutral. Al combinar halagos calculados con tu retirada estratégica, el otro se siente observado y validado, creyendo que ha ganado algo valioso. Este reconocimiento selectivo construye dependencia emocional y psicológica. Empiezan a buscar tu aprobación de manera inconsciente, y tu poder crece sin necesidad de forzar la situación. Cuando integras ambas técnicas, la dinámica se convierte en un juego donde tú controlas la narrativa emocional. La retirada estratégica hace que tu presencia se vuelva indispensable, mientras que los elogios discretos consolidan lealtad y sumisión emocional. La otra persona empieza a más de anticipar tus acciones, pero siempre dentro de tus reglas, sin notar que has sido conducida a un comportamiento que antes creía espontáneo. Este método requiere paciencia y observación constante. No se trata de manipular por ego o diversión, sino de construir influencia efectiva con mínima exposición. Cada interacción se convierte en un ensayo para entender cómo reaccionan a la ausencia y al reconocimiento, afinando tu capacidad de anticipar sus movimientos. El control absoluto reside en mantener la calma, medir la distancia y entregar elogios de manera quirúrgica, como piezas en un tablero de ajedrez emocional. Finalmente, dominar la retirada estratégica y el elogio encubierto convierte cualquier relación en una danza de poder invisible. Mientras el otro se consume buscando tu validación, tú mantienes ventaja, avanzando sin confrontar ni forzar. La combinación de ausencia calculada y reconocimiento selectivo es un arma silenciosa, letal y elegante. Manipulas sin tocar
influencias sin ser visto y construyes autoridad psicológica que pocos logran desafiar. Capítulo 2. Culpa selectiva y distorsión de la realidad. La psicología oscura también opera con la percepción emocional y cognitiva de las personas. La culpa y la realidad percibida son herramientas poderosas que, bien manejadas, pueden alterar decisiones, comportamientos y relaciones. La clave está en hacer que alguien cuestione sus propios actos sin que sienta imposición directa. Cuando aprendes a manejar estas fuerzas, puedes dirigir la conducta de otros como si fueran marionetas de manera sutil, manteniendo siempre la apariencia de inocencia. El primer paso consiste en identificar las inseguridades y los puntos de vulnerabilidad de la otra persona. Todos tenemos áreas donde la conciencia es débil o los valores están en tensión. Allí es donde se pueden aplicar tácticas de manipulación sin ser detectado. No se trata de destruir a la persona, sino de crear una influencia que guíe sus elecciones hacia el resultado que deseas, usando la mente y las emociones como palancas invisibles de control. La culpa selectiva consiste en señalar errores o faltas, reales o imaginarios, de manera que la persona sienta la necesidad de enmendar o compensar. Se hace de forma sutil, mezclando reproches suaves con halagos o neutralidad, para que no se perciba manipulación directa. Esta técnica activa un mecanismo psicológico poderoso: el deseo de corregir la percepción ajena y de recuperar aprobación, lo que te convierte en un centro de influencia y decisión dentro de su mundo emocional. La distorsión de la realidad se logra alterando la percepción de hechos o emociones, haciendo que la otra persona dude de su juicio. Puedes enfatizar detalles selectivos, reinterpretar eventos o cuestionar su memoria, de modo que empiece a confiar más en tu versión que en la propia. Combinada con la culpa selectiva, esta técnica genera una dependencia emocional y cognitiva sutil. Buscan tu interpretación como guía, y tú controlas el relato sin levantar sospechas. Cuando integras estas dos técnicas, creas un escenario donde la otra persona se autocensura, reevalúa sus decisiones y prioriza tus expectativas sin presión directa. Cada error que perciben se convierte en oportunidad de acercarse a ti o ajustarse a tus deseos, mientras la distorsión de la realidad refuerza la idea de que tú eres la fuente confiable de información. Es un equilibrio delicado que fortalece tu autoridad psicológica sin necesidad de confrontación. El poder de estas tácticas reside en su invisibilidad. Nadie percibe la manipulación como tal, porque se presenta como guía, consejo o corrección bien intencionada. La víctima se siente responsable de sus decisiones y de su comportamiento, sin darse cuenta de que tú has dirigido el camino. La maestría está en mantener la neutralidad aparente mientras controlas cada percepción y reacción desde las sombras. Finalmente, dominar la culpa selectiva y la distorsión de la realidad te coloca en un nivel superior de influencia. La otra persona actúa según tus patrones sin sentir coerción, pensando que sus decisiones son propias. Es un poder silencioso, profundo y efectivo, donde la mente y la emoción de los demás se convierten en el terreno de juego y tú en el arquitecto invisible que guía cada movimiento hacia el resultado que deseas. Capítulo 3. Retroalimentación emocional y control del escenario. La manipulación más efectiva no depende de gritos ni confrontaciones, sino de cómo gestionas las emociones de los demás. La retroalimentación emocional es una herramienta sutil que permite moldear comportamientos sin que la otra persona perciba coerción. Cada reacción, cada palabra y cada gesto pueden ser estratégicamente calculados para reforzar tus objetivos. El control del escenario amplifica este efecto, porque defines el contexto y los límites dentro de los cuales la persona actúa, convirtiéndote en el director invisible de sus decisiones. Todo comienza por observar patrones de reacción.
¿Cómo responde alguien a halagos, críticas o silencios? Identificar estas respuestas te da ventaja, porque puedes predecir cómo influir en sus elecciones futuras. La persona cree que actúa por decisión propia, pero en realidad está respondiendo a los estímulos que tú generaste con intención calculada. Esta técnica es especialmente efectiva en entornos donde la incertidumbre y la necesidad de aprobación predominan. La retroalimentación emocional consiste en reforzar o castigar conductas mediante la reacción emocional que eliges mostrar. No es solo elogiar o reprender, sino graduar el efecto según la vulnerabilidad detectada. Un asentimiento, una mirada o una frase ambigua pueden inducir sentimientos de orgullo, culpa o necesidad de validación. La víctima termina condicionada hasta actuar según tus expectativas para obtener reacciones que le resultan agradables, mientras evita las que le generan incomodidad. El control del escenario implica definir el entorno de manera que todas las variables estén a tu favor. Desde la ubicación de la conversación hasta la disposición de los elementos y las personas presentes, cada detalle refuerza tu autoridad y limita la libertad de acción del otro. Cuando manejas el escenario, incluso la resistencia se vuelve predecible y la persona ajusta su comportamiento de manera casi automática, creyendo que es elección propia, cuando en realidad está siendo guiada como pieza de un tablero estratégico. Combinadas, estas técnicas crean un sistema de influencia casi invisible. La persona responde emocionalmente a tus señales, se adapta a tu escenario y termina siguiendo el camino que diseñaste sin darse cuenta. Cada decisión que toma, cada ajuste que realiza, parece espontáneo, pero está perfectamente calculado por la interacción de tus estímulos y la estructura del contexto que estableciste. El verdadero poder radica en la sutileza. Nadie se da cuenta de que está siendo manipulado porque se siente respetado, escuchado o incluso apreciado. La retroalimentación emocional actúa como motor y el control del escenario como carril que dirige el movimiento. La combinación es elegante, silenciosa y letal, porque controla la voluntad sin confrontar la conciencia de la víctima. Finalmente, dominar estas técnicas te coloca en una posición de autoridad indiscutible. Puedes guiar comportamientos, decisiones y emociones con la precisión de un cirujano, mientras la otra persona cree que actúa libremente. Esa es la esencia de la psicología oscura aplicada. Poder absoluto disfrazado de naturalidad. Influencia sutil que deja a todos los demás sin herramientas para contrarrestarte, y control de la realidad emocional ajena sin levantar sospechas. Capítulo 4. Inversión de rol y crisis programada. La inversión de rol es una técnica maestra de manipulación que altera la percepción del otro sobre quién tiene el control. Consiste en hacer que la persona sienta que sus acciones te afectan a ti, mientras en realidad son ellas mismas las que quedan atrapadas en la trampa. Al invertir roles, la víctima empieza a dudar de su juicio, cuestiona su impacto y termina ajustando su comportamiento según tus reglas invisibles. Es un juego psicológico que siembra confusión y dependencia sin que se note la intervención. Por otro lado, la crisis programada es una estrategia de tensión controlada. Crear situaciones de estrés o incertidumbre de manera calculada obliga a la otra persona a buscar respuestas o apoyo, y cuando acuden, los guías hacia decisiones predeterminadas. La crisis no es accidental. Cada escenario de ansiedad está planeado para inducir vulnerabilidad, y en ese momento, tu influencia se multiplica. La combinación de presión y guía convierte al otro en un seguidor de tus señales, sin darse cuenta de que está siendo manipulado. La inversión de rol funciona mejor cuando logras que la víctima sienta culpa o responsabilidad por tus emociones o reacciones. Esa sensación de control aparente es el cebo perfecto. Creen que te dominan, cuando en realidad son ellos quienes se adaptan a la estructura que estableciste. Cada movimiento que hacen para cuidarte o ayudarte
Los somete a tus reglas sin percibirlo, reforzando tu posición de autoridad psicológica. La crisis programada, aplicada con precisión, provoca decisiones impulsivas. Bajo presión, la capacidad crítica disminuye y la persona recurre a lo que percibe como guía confiable. Si esa guía eres tú, cada respuesta que ofreces moldea sus elecciones. La tensión controlada se convierte en un escenario de dependencia, donde el afectado cree que actúa libremente, pero cada acción está alineada con tu estrategia. La paciencia y el cálculo son esenciales para maximizar el efecto. Combinadas, estas técnicas crean un ciclo de control y sometimiento psicológico silencioso. La víctima actúa como si tuviera iniciativa, mientras sus emociones y decisiones son moduladas. La inversión de rol aumenta la autoduda y la crisis programada intensifica la necesidad de orientación. El resultado es una influencia que parece natural, pero que en realidad está cuidadosamente diseñada para perpetuarse y consolidar tu poder. El dominio de estas técnicas requiere observación constante y timing impecable. No es un ataque frontal ni evidente. Es un tejido de sutilezas que transforma la percepción de la realidad del otro. Cada gesto, cada palabra y cada situación de tensión calculada refuerza la estructura de control. La persona termina agradeciendo tu guía, sin saber que está caminando por un sendero que tú diseñaste desde el principio. Finalmente, el arte de la manipulación oscura en estas técnicas está en la invisibilidad del poder. No se trata de amenazar ni imponer, se trata de sembrar dudas y dependencia, de guiar sin ser visto. Al combinar inversión de rol con crisis programada, controlas el flujo emocional y decisional del otro con precisión quirúrgica. La percepción de libertad es la mejor máscara del sometimiento, y dominarla es convertirse en un maestro absoluto de la psicología oscura. Capítulo 5. Refuerzo selectivo y distorsión de la realidad. El refuerzo selectivo es una técnica de manipulación que consiste en premiar solo ciertos comportamientos de la víctima para condicionar su conducta futura. No se trata de reforzar todo, sino de elegir cuidadosamente qué acciones merecen tu aprobación o reconocimiento. Cada elogio, cada gesto de aceptación, se convierte en una moneda emocional que la otra persona busca inconscientemente. Con esto, moldeas su comportamiento, creas dependencia y aseguras que tus reglas sean seguidas, sin necesidad de imposición directa. La distorsión de la realidad es un arte más sutil, pero igual de potente. Implica alterar la percepción de los hechos o de las situaciones para que la víctima dude de su juicio y de su memoria. Cada reinterpretación de eventos, cada corrección aparentemente inocente, hace que la persona cuestione lo que sabe, mientras tu versión se convierte en la referencia dominante. Con el tiempo, esa duda constante crea un estado de vulnerabilidad y sujeción, donde tu influencia parece la única certeza confiable. El refuerzo selectivo no solo condiciona la conducta, sino que también manipula emociones. La víctima se esfuerza por obtener tu aprobación y evitar tu desaprobación, desarrollando una necesidad que tú controlas. Cada premio emocional que otorgas fortalece la percepción de que su bienestar depende de ti, mientras en realidad estás dirigiendo su comportamiento como un maestro de marionetas. Este juego de recompensas invisibles es silencioso, pero devastadormente efectivo. La distorsión de la realidad requiere paciencia y sutileza. No se trata de mentir de manera evidente, sino de manipular percepciones de forma gradual y consistente. Cada pequeña contradicción, cada duda sembrada, es un ladrillo en la construcción de tu influencia. La víctima termina confiando más en tu interpretación que en su propia percepción, y así, su capacidad de decisión independiente se erosiona sin que lo note.
Combinadas, estas técnicas crean un control casi absoluto sobre la mente y las emociones de la otra persona. Mientras el refuerzo selectivo condiciona el comportamiento a través de recompensas y reconocimientos, la distorsión de la realidad asegura que la víctima dependa de tu versión de los hechos. El resultado es una influencia silenciosa, pero poderosa, que dirige tanto decisiones como sentimientos hacia tus objetivos estratégicos. El éxito en estas técnicas depende del equilibrio y la discreción. Exagerar los elogios o manipular demasiado rápido puede despertar sospechas. La clave está en la dosificación. Cada premio, cada reinterpretación debe ser calculada, medida y estratégicamente distribuida. Cuando se domina, la víctima busca tu guía emocional y acepta tu versión de la realidad como si fuera suya, reforzando tu posición de control invisible. Conclusión: el arte del dominio total. Dominar la psicología oscura no es un juego de trucos aislados. Es un arte que requiere comprensión profunda de la mente humana. Cada técnica que hemos explorado no solo manipula comportamientos, sino que modela emociones, percepciones y decisiones. Al conocerlas, dejas de ser una víctima inconsciente y pasas a controlar el entorno que antes te controlaba. La verdadera maestría reside en aplicar estas herramientas con precisión, sin levantar sospechas y manteniendo siempre la ventaja invisible. El poder de la manipulación está en la sutileza. Quien grita, fuerza o amenaza rápidamente pierde el control. Quien actúa con frialdad, estrategia y paciencia dirige sin ser detectado. Las técnicas de refuerzo, distorsión y control emocional funcionan mejor cuando se combinan con silencio y observación. Cada gesto, cada palabra medida, cada omisión calculada, fortalece tu posición sin que nadie lo perciba. La psicología oscura es eficaz porque su acción pasa desapercibida. Y eso es lo que la hace devastadora. Sin embargo, el control absoluto requiere disciplina interna. No basta con conocer los métodos. Debes dominar tus impulsos, emociones y reacciones. Un manipulador débil se delata en la primera provocación. Un maestro silencioso espera el momento preciso, calcula el impacto y actúa con efecto multiplicador. La paciencia es tu aliada más poderosa. Cada segundo que resistes la urgencia de actuar impulsa tu ventaja, y cada reacción de la víctima refuerza tu autoridad invisible. El conocimiento de estas técnicas también protege. Al entender cómo funcionan, detectas manipulaciones ajenas antes de que afecten tus decisiones. Cada táctica que reconoces es un escudo contra aquellos que buscan beneficiarse de tu desconocimiento. La psicología oscura, por lo tanto, no es solo ofensiva, sino defensiva. Te permite navegar cualquier interacción con ojos claros y mente fría, evitando trampas emocionales que podrían destruirte. Aplicar estas técnicas con propósito y ética marca la diferencia entre un manipulador destructivo y un estratega respetado. La intención define la consecuencia: controlar para beneficio propio y ajeno, o dominar solo para someter y perjudicar. El poder real no reside en la fuerza, sino en la inteligencia para influir, en la frialdad para esperar y en la visión para anticipar los movimientos de otros. Quien comprende esto, gana no solo batallas, sino el juego completo. Recuerda que la influencia es un espejo. Cuanto más consciente eres de tus técnicas y sus efectos, más claridad tendrás sobre ti mismo. Cada interacción se convierte en un laboratorio donde pruebas, ajustas y perfeccionas tu estrategia. El control de otros empieza por el control propio. Solo quien se domina puede dominar el entorno.
La psicología oscura no es magia, es comprensión profunda y aplicación calculada de principios universales de comportamiento humano. Finalmente, ser un maestro de la manipulación no significa perder humanidad. Significa elegir cuándo intervenir, cómo influir y cuándo retirarse. Es construir autoridad silenciosa y respeto sin levantar sospechas. Dominar estas técnicas te permite mover el tablero a tu favor, anticipar jugadas y mantener siempre la ventaja. La psicología oscura no es un fin en sí mismo. Es la herramienta que convierte conocimiento en poder, observación en acción y estrategia en victoria sostenida.